Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de Recording in comentario, progress. intervención. Bien, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que habíamos planteado. No sé si pueden ver allí la presentación. Bueno, básicamente vamos a hablar del tercero de estos dos autores con los que iniciamos, el tercero de estos tres autores, perdón, dos con los que iniciamos en la clase pasada, este raconto histórico, por lo que llamamos momento fundante o fundacional eh, de de la educación y de la pedagogía, ¿no? Y en este caso vamos a ir al primero de ellos, que es Juan Amos Comenius, el primero en términos cronológicos. Comenius, como ustedes pueden observar, nace hacia fines del siglo XVI y su desarrollo teórico se produce en el siglo XVII. La educación para Comenio, ¿sí? Este hombre parte del convencimiento de que el hombre solo necesita una educación adecuada para desarrollar su naturaleza a plenitud, es decir, que el hombre por su naturaleza no necesita tomar nada del exterior, sino que es preciso tan solo desarrollar lo que encierra oculto en sí mismo. Algo de esto está vinculado a una de las grandes digamos, direcciones que tiene la palabra educación, ¿sí? Cuando la vimos en su sentido etimológico. ¿Recuerdan cuando vimos la noción de educar y educere, o educere? Esta idea entonces de que hay algo en cada uno de nosotros que debe ser desarrollado, ¿sí? Con esta concepción, entonces, declara que todos los hombres pueden ser educados y, por lo tanto, va a proponer una reforma educativa ligada a la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Era un funcionario de la iglesia, digamos, de la idea de una escuela para todos, hombres y mujeres, señalando a las autoridades gubernamentales como responsables de su difusión y organización. Acá me parece que es interesante porque Comenio se adelanta 2 siglos a lo que va a ocurrir luego con ese proceso que nosotros vamos a denominar de estatalización de la educación, o sea, el momento en el cual los estados toman la educación y se hacen cargo de la educación. Él se adelanta 2 siglos planteando que deben ser justamente las autoridades gubernamentales las responsables de la difusión y de la organización de la educación. Para Comenio, enseñar se debe a una disposición de 3 cosas: tiempo, objeto y método, dice. Así como la naturaleza es única igual que Dios, así también el método, como imitación de la naturaleza, debe ser único, desplegándose entre enseñar, aprender, leer, escribir, palabras y cosas. Para aprender y enseñar, recomendó proceder de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. Criticó los métodos de enseñanza basados en el castigo y la amenaza que solamente despertaban el terror de los muchachos para con el conocimiento e impedían la creatividad y el ingenio. Comenio plantea un método práctico de aprender en el que los conocimientos se infiltren suavemente en las almas, llevando al entendimiento la verdadera esencia de las cosas, e instruir acerca de los fundamentos, razones y fines de las más principales cosas que existen y se crean. Comenio. 4 son, por tanto, dice, las condiciones que se deben procurar en el adolescente que desea investigar los secretos de la ciencia. Primero, que tenga los ojos limpios, mejor dicho, que tenga limpios esos ojos para poder entender, los ojos del entendimiento. Que se le presenten los objetos, que preste atención y que se le presenten unas cosas después de otras con el debido método. Así conocerá todas las cosas con certeza y expedición. Lo que se conoce como escuela moderna se basa en gran medida en lo escrito por Comenio hace 400 años y que se refiere a la educación en la infancia y primera juventud. Entre otras cosas, Comenio postuló lo siguiente:
Primero, que un solo maestro debe enseñar a un grupo de alumnos, que ese grupo debe ser homogéneo respecto de la edad, que se debe reunir en las escuelas a toda la juventud de uno y otro sexo. Fíjense lo que está planteando en el siglo XVII, ¿sí? Cuestión que hasta inclusive hace pocos años eran debates interminables, por ejemplo, respecto de la posibilidad de que las instituciones que habían nacido como para varones o para mujeres se hicieran mixtas. Que los alumnos de la escuela deben ser distribuidos por grados de dificultad, principiantes, medios y avanzados. Y cada escuela no puede ser completamente autónoma, sino que deben organizarse sistemas de educación simultánea. Estos sistemas de educación escolar simultánea es lo que nosotros vamos a llamar actualmente sistema educativo. Que todas las escuelas deban comenzar y finalizar sus actividades el mismo día y a la misma hora con un calendario único. Ese calendario escolar todavía, no sé en sus países, pero aquí en Argentina, todos los docentes, sobre todo los que ocupamos lugares en los equipos directivos de las instituciones, esperamos con la ansiedad que los ministerios, en la Argentina es el ministerio de la provincia, ¿no? El que establece esto en cada provincia, en cada jurisdicción, defina el calendario escolar. Entonces, en el calendario escolar sabemos el día que hay que volver a clases, el tipo de reuniones que hay que llevar adelante, las actividades que prescribe el calendario a lo largo del año, etcétera. Fíjense cómo Comenio está planteando esto, dice, hay que tener un calendario escolar único. Luego, que la enseñanza debe respetar los preceptos de facilidad, brevedad y solidez. Y además, recomienda a los maestros enseñar en el idioma materno, conocer primero las cosas para luego enseñarlas y eliminar de la escuela la violencia. Bien, un tema que, digamos, de Comenio se tomaron muchas cosas para construir lo que llamamos escuela moderna, pero indudablemente algunas obviaron, como por ejemplo eso que hablamos hace un momento, la cuestión de que sean mixtas las escuelas y hasta muy, digamos, de avanzado el siglo XX, la violencia formaba parte de los correctivos que aplicaba la escuela, ¿no? También dice Comenio que el medio más adecuado para aprender a leer es un libro que combine lecturas adaptadas a la edad con gráficos e imágenes. El aprendizaje, dice, debe ser un juego, los niños deben ir a la escuela con alegría y la visita de los padres a la escuela una fiesta. Diseñó una arquitectura de cómo debían ser construidas las escuelas con patios, jardines y espacios alegres y abiertos. Bueno, a ver, hasta aquí lo que podemos decir de Comenio muy brevemente en este raconto histórico, ¿no? Pero no sé si a ustedes les llama la atención, como a mí, eh, primero la capacidad de poder pensar un modelo de escuela, un modelo escolar que no estaba existía hasta el momento, ¿no? Eso me parece interesante. Lo conocían a Comenio, me imagino, lo habrán leído o por lo menos lo habrán referenciado en su formación, ¿sí o no? ¿Me cuentan? Por mi parte, Sí, no. No, yo, no lo conocían. yo No. sí. Ajá. ¿Y qué conocían de Comenio? Los que lo Eh, conocían. bueno, lo que estaba mencionando, porque como yo soy educadora de párvulo, o maestra Claro, infantil, como la educación parvularia nace como dentro de lo que fue la pedagogía activa, entonces uno ve desde los pensamientos de Comenio, Frebe. claro, efectivamente. Pues yo no lo conocía porque yo Ajá, no soy licenciada, entonces digamos que a pesar de que llevo ejerciendo la docencia universitaria 12 años, una de las razones por las que estoy haciendo el doctorado precisamente, y agradezco mucho este espacio de teoría de la educación, es acercarme a esos conceptos pedagógicos.
Sin embargo, Ajá, decir que no lo conocíamos es raro, porque todo lo que tú acabas de leer está, ¿sí? Entonces es muy chévere ver que hay muchas cosas que no solo son acuerdos colectivos, como por ejemplo este tema del horario que aquí en Colombia pasa. Aquí en bien, Colombia, pues el calendario académico para los colegios distritales es el mismo, los horarios son los mismos y los colegios privados también tienen cierto tipo de organización. Digamos que los horarios sí varían un poco dependiendo del colegio, pero es muy similar el esquema. bien, Entonces, bien. saber que no es simplemente un acuerdo colectivo que se dio de la nada, sino que es algo que se teorizó y se concretó y se decidió y que hasta Exacto. hoy en día se ha implementado, pues uno no puede decir no lo conocía, porque sí lo conocemos, porque prácticamente todo lo que acabas de leer es lo que pasa actualmente. Entonces, muy interesante. Muchas de las cosas, ¿no? Que se señalan siguen aconteciendo. Bueno, a mí me parece interesante hacer como una suerte de revisión, ahora que pudimos poner, digamos, en clave histórica a estos autores, hacer una suerte de revisión de por dónde estamos andando, como solemos decir acá, o sea, por dónde venimos. Y después vamos a hacer un ejercicio, pero nosotros planteamos estos días, digamos, entre la clase anterior y esta, estamos planteando que el término educación proviene de dos conceptos, o sea, es un concepto compuesto o complejo, de dos términos latinos, educare y educere. El primero tiene que ver con hacer salir, tiene que ver con nutrir, tiene que ver con alimentar, tiene que ver también el otro con la idea de dirección externa, con el acompañar. Entonces, lo que está adentro, podríamos decir en potencia, que pueda salir, como pensaba Comenio, pero también aquello que con la dirección de otro, o sea, con la guía, con el acompañamiento, se puede acrecentar. Los dos elementos están, digamos, puestos en la noción misma de educación, y eso ya lo dijimos en una clase anterior, y ustedes inclusive leyeron en el capítulo de Beers algo al respecto. Ahora, siempre, también lo dijimos, la educación navega en una tensión, ahí la palabra producción debería ir arriba, apuesta abajo, pero es entre la tensión de que produce la reproducción de las formas ya inventadas, creadas, que hemos llevado adelante como humanidad, y la producción, ¿no? O sea, entre aquello que tenemos como acervo en nuestra historia como humanidad, y que entonces lo que hacemos es pasárselo a las nuevas generaciones, ese proceso de reproducción social y cultural, pero también la producción de formas nuevas, porque los problemas que surgen son problemas nuevos. Entonces, en esa tensión navega siempre la educación. Y dijimos, y acá voy a citar nuevamente acá, dijimos que la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. O sea, lo que hace la educación es perfeccionar la propia naturaleza, ¿no? Sin educación vamos a encontrarnos con esta idea de que no hay un proceso de humanización. La educación eh, es una clave antropológica para poder llevar adelante ese proceso de humanización. El hombre, dice Kant, es la única criatura que ha de ser educada, entendiendo por educación los cuidados, sustento, la manutención, la disciplina y la instrucción, juntamente con la Bildung, juntamente con la formación. Y es finalmente a lo que se aspira a lograr, ¿no? Y dijimos también en una de las clases anteriores que la educación es posible porque somos seres en relación a otros seres vivos que poseemos una condición antropológica que es esto de que somos prematuros biológicamente, o sea, no estamos cocidos del todo, no poseemos información genética completa. Entonces, esa prematurez biológica, esa incompletud, esa falta, es lo que hace que pueda ingresar la cultura. Y es lo que permite que se den el proceso de socialización y de humanización. Fíjense que acá hay dos conceptos, socialización y humanización. El concepto de socialización estudiado en profundidad por la sociología y el proceso de humanización estudiado en profundidad por la antropología. Dos conceptos que tomamos de estas disciplinas para poder pensar, ¿no? El proceso de cómo ingresamos
a la sociedad, de cómo incorporamos los códigos que esa sociedad nos transmite para poder ser parte, para formar parte de ella, de cómo además reproducimos, digo, yo les decía el ejemplo que no lo inventé yo, imagínense que tuviésemos que inventar el fuego todos los días, sería claro una tarea titánica, ¿no? Sin embargo, hay ya un acopio de información, un acopio de experiencias, que es lo que reproducimos a través de la educación para que las nuevas generaciones no tengan la necesidad de estar todo el tiempo inventando el fuego, ¿no? Pero por supuesto, hay una necesidad de producir formas nuevas, de producir respuestas nuevas, ¿sí? A los problemas que también son nuevos, o no necesariamente, pero son los problemas que por allí, con los recursos que tenemos hoy, podemos abordar, ¿no? Y el otro proceso, el de humanización, que tiene que ver con estos estudios que hace la antropología de cómo nos vamos insertando una cultura, ¿sí? Fíjense, son dos conceptos, ¿no? Sociedad y cultura. Concepto de socialización, solo para poner esto, ¿no? En clave, digamos, de disciplina. El concepto de socialización pertenece al campo de la sociología y el proceso de humanización al campo de la antropología. El primero, básicamente, plantea la vinculación con la sociedad, entendiendo así como muy rápidamente a la sociedad como una de las formas de organización que hemos logrado los seres humanos, instituyendo esa forma, ¿no? Es posterior a la idea de comunidad. La idea de comunidad inclusive es mucho más tribal que la idea de sociedad. Y luego la noción de humanización que nos vincula al concepto de cultura. Respecto de cultura hay miles de definiciones. Digo, desde la clásica definición de Taylor, que dice que la cultura es todo lo que hace el hombre, pasando por una multiplicidad de maneras de concebirla, hasta aquella que por allí nosotros adherimos, más vinculadas a las posiciones interpretativistas, que dicen que la cultura en realidad es una red de significaciones que tejemos los seres humanos para poder darle sentido, bueno, a nuestra existencia, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos producir una pieza, un artefacto, un elemento material, es posible porque hay una red de significaciones que le dotan de sentido a esa práctica, digamos. No es la pieza en sí, sino el sentido que le atribuimos a esa práctica o a ese artefacto. No sé si se comprende. Bueno, básicamente creo que por ahí, digamos, va la educación, a partir de esta idea de que somos seres incompletos y que necesitamos completarnos en estos dos procesos, ¿no? En el proceso de socialización y de humanización. No sé por qué. ¿Les cambió a ustedes la filmina? A mí no me la cambia. Seguimos en la de reproducción productiva. Está En la pasando. primera, sí. Ahí cambió, ¿verdad? Ya, sí. Ahora, fíjense, Comenio sienta las bases de la idea de educación como escolarización, ¿sí? Ya dijimos que hay un proceso muy general que se da a partir de diferentes instituciones y actores, llamado educación, y que la educación escolar es una especialización de ese proceso que está de alguna manera vinculada a un tipo de institución particular creada para ese estudio, ¿no? Esa institución, llamada escuela moderna, está constituida a su vez por diferentes elementos que la caracterizan y la hacen inconfundible en cualquier espacio de Occidente. Y aquí te voy a mencionar estos elementos. En primer lugar, dicen los autores, porque esto es consustancial al nacimiento de la pedagogía, ¿saben? Una concepción moderna de la infancia, creo que ustedes lo plantearon en algún momento, alguien lo señaló en la clase pasada. Y en realidad lo que nosotros observamos, por lo menos en lo que dicen los especialistas, entre ellos tal vez el más importante, que es Philippe Arié, un historiador francés, que hasta bastante avanzada la modernidad, no vamos a tener un estatuto de infancia o de infante
que se separe de la condición del adulto. De hecho, los niños, como se dijo aquí, alguien lo planteó, recuerdo en una de las clases, de hecho los niños eran considerados adultos en miniatura, o sea, eran adultos más pequeños. Entonces, como tales, estaban obligados a realizar las actividades, las tareas que sus propias fuerzas le permitieran, pero eran tareas y actividades propias de los adultos. No había una concepción de cuidado, una concepción de que los niños son seres mucho más frágiles y vulnerables respecto de los adultos. Hoy que se nos paran los pelos cuando escuchamos noticias al respecto, de, por ejemplo, situaciones como las que voy a mencionar a continuación, en ese momento todavía eran situaciones que se daban, digamos, sin ningún tipo de resquemor. Por ejemplo, que los niños mantuvieran relaciones con los adultos, relaciones sexuales, o que fueran obligados a trabajar en tareas extenuantes hasta donde sus fuerzas le permitieran. Esto produjo que muchos niños no llegaran ni siquiera a la juventud, se muriesen en el camino, digamos, ¿sí? La muerte de los niños era una situación muy constante, por lo menos es lo que describe Philippe Arié. Entonces, el Estatuto de Infancia, esta concepción moderna de la infancia, lo que hace es instituir la idea de que los niños son seres frágiles, seres vulnerables, y que hay que cuidar al infante. No es un dato menor. Entonces, hay pedagogía porque hay una concepción moderna de infancia. Entonces, si hay que cuidar, si hay que acompañar, si hay que proteger, necesitamos instituciones que lo hagan, ¿sí? No solo la familia, hay que profesionalizar esas instituciones. Por eso es que la pedagogía se va a montar, se va a sostener sobre esa concepción moderna de la infancia para poder después pensar el dispositivo a través del cual llevar adelante el trabajo de cuidado, el trabajo de protección, y uno de esos va a ser justamente la escuela, ¿no? Ese dispositivo escolar que se va a construir a partir de ahí. Y a su vez construye la pedagogía una idea de que el alumno ocupa el lugar del no saber. Se supone que el adulto, en este caso el adulto maestro o maestra, son los que poseen el saber y el alumno es el que no sabe. Entonces, si no sabe, hay que enseñar, ¿sí? Hay que completar. De nuevo, esta idea de la incompletud, ¿no? También la escuela moderna se monta sobre las utopías totalizadoras. La primera gran utopía es la de Comenio, esta idea de que hay que enseñar todo a todos, eso que se llama, como se suele denominar, ideal pansófico de la educación, la idea de que tenemos que poder lograr que la totalidad del saber se ponga a disposición de la totalidad de los seres humanos, ¿sí? O sea, hay que enseñar todo a todos, y cuando dice todo es la totalidad del saber, por lo menos del saber acumulado hasta el momento. Y cuando dice a todos, es a varones y a mujeres. Y esto no es un dato menor, ¿sí? Comino está pensando con una cabeza de avanzada para su época, ¿se entiende? O sea, él está pensando con una posición muy progresista para su época. Sin embargo, durante mucho tiempo todavía las escuelas restringieron el acceso del saber o determinados lugares de saber a las mujeres, ¿sí? No es que fue inmediato esto, ¿se comprende? Entonces esa es la gran utopía, porque la otra, ¿cuál va a ser? Que a través de la educación vamos a lograr el progreso de la humanidad, ¿comprende? Entonces el progreso moral, ¿sí? El mejoramiento moral, vamos a ser mejores, nos vamos a perfeccionar. Esa perfección moral se logra según estos ideales a partir de la educación escolar. Y luego aquí me voy a detener un minuto porque cuando nosotros hablamos de alianza escuela-familia, normalmente solemos pensar que hay una posición de trabajo mancomunado, colectivo, colaborativo y solidario entre las escuelas. Nada más lejos que eso. La alianza escuela-familia es un proceso a través del cual la nueva corporación de educadores
Recordarán que hasta la modernidad no existían tales, existía algún maestro por allí. Uno podría decir, bueno, ¿quiénes fueron los primeros maestros? Bueno, los ancianos de la comunidad. ¿Y por qué los ancianos? Bueno, porque tenían experiencia, tenían un saber acumulado de la experiencia, entonces eran los que transmitían, y estoy usando a propósito el concepto comunidad, eran los que transmitían un saber que habían acumulado, un saber personalísimo, que habían acumulado a partir de la experiencia. Entonces, ellos eran como a quienes había que acudir para consultar al momento de tomar decisiones, pero también eran los que se ocupaban de transmitir ese saber acumulado a las nuevas generaciones. Luego, cuando empezamos a constituir sociedades, ¿sí? Cuando podemos pasar de la comunidad a la sociedad, es otra forma de organización, mediada ya por instituciones, cuando aparece la sociedad o la forma societal de organización, en primer lugar hay maestros, hay escuelas, hay formas, digamos, prototipos de escuela, pero son un modelo absolutamente a contrapelo o a contramano de este modelo de escuela moderna que yo estoy describiendo. Es un maestro para un alumno, es un maestro para un grupito muy pequeño de alumnos. ¿Y quiénes podían asistir ahí como discípulos? Los que podían pagar, aquellos que tenían acceso a un cierto poder adquisitivo y que podían pagar a ese maestro. ¿Y quién era el maestro? Bueno, se suponía que alguien que había leído lo que podía leer, que había pensado algunas cuestiones y entonces se destacaba por eso, ¿sí? Luego aparecen escuelas en las iglesias, a la vera de los conventos, como formas también, ¿no? En que se enseñan primeras letras, se enseña cálculo. Pero esto que nosotros llamamos escuela moderna es otra cosa, es un dispositivo organizado sistemáticamente, con una serie de elementos y básicamente con un gran organizador que es el currículum, o sea, unos saberes que hay que transmitir. No sé si la ven, pero acá tengo mi malcriada. ¿Ustedes me están viendo o no? Yo no me veo en la cámara en este momento. Tengo aquí una perrita malcriada que vino a mi regazo. Sí, profe, sí se ve perfectamente. Sí, profe, sí se ve. ¿La vieron? Se llama Panda. Es tremenda. Me mastica libros, ¿saben? No saben. Tengo en mi biblioteca los libros de los anaqueles más bajos, masticados por ella. Bueno, ¿en qué consiste la alianza escuela-familia? La alianza escuela-familia tiene que ver con un momento en el que la corporación de educadores, que hasta el momento eran educadores particulares, empiezan a constituirse en pedagogos de Estado, o sea, en pedagogos que van a ser financiados, ¿sí? A través de un salario por el Estado para ejercer justamente la docencia, para poder impartir clases, ¿no? Y básicamente, ¿cómo se enuncia esta alianza? Bien, porque después nosotros le reclamamos a los padres algo que nosotros mismos nos ocupamos como educadores de marcar en términos de distancia, ¿no? Señores padres, de la puerta de la escuela para afuera, la tarea educativa es de ustedes, ¿sí? De la puerta de la escuela para afuera, ustedes son los responsables de la educación de sus hijos, pero de las puertas de la escuela para adentro, nosotros somos los responsables, porque nosotros somos profesionales, porque nosotros nos preparamos para esto, porque nosotros tenemos el saber escolar, porque nosotros tenemos el saber y la práctica de cómo llevar adelante ese proceso. ¿Se comprende? Entonces, la idea de alianza, en realidad, es un pacto bastante espúreo, es un pacto en el cual los padres ceden la potestad de la transmisión a sus hijos a unos extraños, que son los docentes, que se supone saben aquello que los padres no saben, ¿sí? Entonces ahí se levanta en realidad más que un trabajo mancomunado, se levanta una barrera, se levanta allí un paredón. Y es más, los maestros y maestras y profesores y profesoras en general solemos reclamar que los padres no aparezcan por la escuela, excepto cuando hay algún problema y se los cita para ello, o cuando tienen un problema ellos y quieren venir a resolverlo.
pero tampoco nosotros solemos generar condiciones de trabajo mancomunado con las familias. Normalmente solemos llamarlos cuando hay que reparar una pared, cuando hay que pintar la escuela, cuando hay que hacer algún tipo de beneficio. Acá se suelen usar beneficios como rifas, tómbolas, algún evento como para recaudar fondos para estas mejoras, pero no se los llama para otros fines. Y de hecho, cuando vienen a querer entrometerse los padres respecto del trabajo que hacemos nosotros, respecto del currículum, respecto de la enseñanza, respecto de cómo llevamos adelante nuestro trabajo, nos molesta demasiado. ¿O no? Solemos tener esa posición. Bueno, y el otro elemento que aparece aquí es la idea de que la escuela es la única poseedora y transmisora del conocimiento, ¿sí? Es el lugar a donde hay que ir para poder conseguir justamente conocimiento. Y el otro elemento es la instrucción simultánea, o sea, un maestro enseñando a un grupo de alumnos, triunfó, digamos, ese modelo, no el modelo cuerpo a cuerpo, uno a uno, sino el modelo de un maestro para un grupo de alumnos, y la instrucción sistémica, que faltaría agregar ahí, instrucción sistémica, o sea, que además eso se lleva adelante dentro de un sistema que establece un calendario de trabajo o un cronograma de trabajo único. ¿Se comprende? ¿Está ahí? Sí, profe, sí. Bueno, Todo claro. entonces, ahora me gustaría plantearles una actividad que quiero que la piensen unos 10 minutos, 10, 15 minutos, en la que cada uno de ustedes va a pensar qué de esto todavía está presente hoy, siglo XXI, y qué cosas han ido mutando o cambiando. O sea, qué continuidades podemos observar respecto de estos elementos y qué rupturas con alguno de estos elementos o qué transformaciones respecto a estos elementos. ¿Se comprende? Sí, claro. Sí, señor. Bueno, nos tomamos unos 10 minutos o 15 minutos. Escriban, por favor. Me gustaría, ¿saben qué? Que me avisen cuando están acá o en el grupo de WhatsApp y yo entonces ahí abro pantalla de nuevo, ¿ok? Vale, profe. Ok. Bueno, Edgardo, yo podría de pronto decir algo sucinto. ¿Cómo no? Bueno, con respecto a la concepción moderna de la infancia, bueno, creo que actualmente, por lo menos en mi país, en Colombia, hay un marco legal sobre leyes de la primera infancia, sobre la infancia y que bueno, no preciso exactamente cuáles son las leyes porque no es mi especialidad, pero sí que hay unas leyes y que cada gobierno se preocupa porque se cumplan en la escuela, ¿ya? Con relación a la constitución del alumno como el lugar del no saber, bueno, eso ya no se concibe así, por lo menos en mi asignatura, que es lengua castellana y literatura. Cuando enseñamos el proceso de la lectura, se trabaja mucho en el conocimiento previo del estudiante, es decir, lo que el estudiante ya trae. Y eso pues ayuda a fortalecer el aprendizaje. Y de hecho, en lectura también, cuando el niño va a los primeros grados de escolaridad, se habla de la lectura logográfica, ya que él trae ya ese proceso, ya él identifica de pronto Coca-Cola, Pepsi-Cola y todo lo demás, y todo ese aprendizaje se aprovecha, es decir, que ya no se concibe al estudiante de esa forma. Y estas utopías totalizadoras, bueno, son utopías, como su nombre lo indica, y son cosas que aún no se han cumplido, ¿no? Y que es difícil que se cumplan, que se enseñe todo el saber a todos por igual. Eso no es posible. De hecho, incluso nosotros que nos estamos formando en este nivel de doctorado, no tendríamos la posibilidad de aprender todo el saber que está acumulado aquí en la Tierra. Existencia de una alianza entre la escuela y la familia. Con respecto a esto, desde hace mucho tiempo está la escuela de padres, que de pronto en los colegios privados tiene mayor incidencia que en los colegios públicos. Pero yo quiero anotar algo, y es que a raíz de la pandemia, cuando se daba la educación remota,
hubo una integración entre los padres y la escuela, forzada obviamente por las mismas circunstancias. Ya, de hecho, yo recuerdo que algunos docentes decían, bueno, o sea, miren la importancia de los padres en este proceso educativo, porque fue vital. Y la escuela como única poseedora y transmisora de conocimiento, allí podríamos decir que, bueno, eso no es así. Se aprende a través de los medios de comunicación, ahora con las redes sociales, con Google, donde el proceso de enseñanza incluso ha cambiado porque los estudiantes tienen la información allí, a la mano. Así que la información está allí, solamente es ubicar un buscador y ya el docente tiene que replantear su forma de enseñar. Es como que más que todo clasificar esa información que ya está a la mano. Y la instrucción simultánea, no recuerdo a qué se apunta. Un maestro enseñando a un grupo de alumnos. Bueno, sí, eso todavía está vigente. Está presente. Bien, bien, bien. Ángela. Buenos días para todos, buenos días, doctor. Excuso no encender la cámara, pero bueno, quiero hacer mi intervención. Me planteaba, digamos, como 3 ideas la actividad sugerida. La primera me hace recordar en Colombia, digamos, los 3 hitos que dan origen a lo que hoy, por ejemplo, vivimos en la educación inicial. En principio, digamos, hablábamos de una educación para niños y niñas que eran desposeídos de todo conocimiento, unas tábulas rasas, a quienes habría que depositar en quienes habría que depositar el conocimiento, para luego tener niños y niñas también un poco producto de la guerra, abandonados de madres que debieron ir a trabajar y que debido al trabajo pues son niños y niñas que deben asistir a instituciones. Y aquí pues digamos en Colombia también ese tipo de instituciones pues por parte del Estado, los hospicios, las fundaciones digamos en donde se educa a esas criaturas adultas, y las madres que también pues deben realizar su función social del trabajo, y por eso también pues se crean los jardines infantiles diseñados para la primera infancia, con unos horarios digamos también un poco extensos en los que las familias pues puedan trabajar. Y de hecho pues me preocupa también la novedad que existe en Colombia de que somos el país que más madruga para llevar a los niños al colegio, ni siquiera es para ir a trabajar, es para empezar las clases. Aquí en Colombia las clases en la escuela pública inician a las 6 de la mañana. El horario también de los trabajadores es alto. Otra de las cosas que me hacías pensar con la actividad sugerida, que no alcancé a escribir lo suficiente, pero reflexionaba sobre la educación moderna, no solamente la escuela tradicional regular, sino también los modelos flexibles de educación acomodados a las capacidades o diversidades de las poblaciones. Modelos para chicos y chicas, por ejemplo, adolescentes que han estado en el sistema de responsabilidad penal o que están y que de alguna manera pues necesitan restituir su derecho a la educación, y para ello pues se utilizan algunas pedagogías reeducativas, qué sé yo, se llaman de esa manera, pues para que de forma flexible el estudiante pues pueda cumplir con unos requisitos mínimos que les permitan acceder a la cultura o tal vez presentarse a un examen de clasificación con el cual pues puede ir a la universidad. Sin embargo, pues también en la educación vemos hoy por hoy otras formas más autónomas, más independientes, en el que pues los estudiantes incluso pueden estudiar en casa. Muchas familias deciden la educación en casa y pues trabajan también a partir de la vida en las bibliotecas, la vida en el contexto de desarrollo donde habita esa familia. O por ejemplo la educación virtual. De alguna manera acá no la estamos experimentando, porque aunque nos conectamos por pantallas, estamos en esta discusión y podemos al menos conversar por estos dispositivos, pero esa otra educación en la que los módulos ya están diseñados y uno transita por ellos y le hablan robots,
o tutores, o tienes, digamos, ya cosas mucho más concretas que preguntar al momento del encuentro con el otro ser humano. Entonces, de alguna manera también esa ausencia, el desamparo también en el que la infancia al menos se encuentra desamparada de mamá para tener que ir al jardín, y de alguna manera también desamparada del maestro, de la maestra. Hasta aquí dejo mi intervención. Gracias, doctor. Gracias, gracias, Ángela. Adriana. Buenos días. Percibiendo los elementos que están ahí planteados de cuáles son con los que continuamos, yo paso, no sé si escucho un eco. A ver si yo me muteé. Bueno, yo paso a manifestar lo siguiente. Desde el lugar donde me encuentro, desde este país, si separamos de pronto lo que es la educación en la ruralidad y la educación en los lugares más centralizados, pues podría uno decir que esta escuela moderna y cada uno de estos criterios efectivamente en las zonas urbanas se han ido desdibujando por la misma introducción de las tecnologías, por el acceso permanente del estudiante a esos medios y a esa información que anteriormente estaba únicamente establecida era en el maestro. Pero si yo sigo concibiendo la realidad desde la ruralidad, en departamentos como el mío, donde hay zonas que no hay acceso ni siquiera casi a telefonía, mucho menos a internet, en ese sentido uno podría pensar que se persiste todavía esa concepción de infante heterónomo, dependiente, que constituido como lo manifiesta aquí, el lugar del no saber y siendo el maestro el poseedor del mismo, ¿cierto? Aún siguen, aún continúan. Lo mismo lo de la instrucción simultánea, es ese mismo maestro con un solo saber, con un mismo grupo, haciendo su proceso de enseñanza, persisten todavía en muchos espacios de este país. La realidad que hemos venido percibiendo, incluso desde, como decía ahorita mi compañero que antecedió de la pandemia, que de alguna manera nos obligó a todos, tanto a los padres como a los estudiantes y a nosotros mismos, a incluir todas esas herramientas que nos permitió percibir esa hiperrealidad que tienen estos jóvenes, ¿cierto? Esa cantidad de información que pueden poseer por encima del mismo maestro y desde sus intereses. Entonces nos lleva a pensar que sí, que esta escuela moderna debe también de igual forma repensarse, reformularse, desde el rol mismo de nosotros como maestros, desde el rol del saber, ese currículo que teníamos siempre proyectado y delimitado hasta donde realmente persiste desde el interés y desde las motivaciones de nuestros mismos estudiantes y el acceso que tienen a todo este saber. Es eso. Apagas el fuego, apagas todo, déjate, pero cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú has tomado algo? Gracias, Adriana, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere decir algo? Profe, pues Dale, Tania. cuando hablamos de instrucción simultánea. Perdón, Lina. Perdón, profe, ¿me escucha? Sí. Cuando hablamos de instrucción simultánea, hablamos de un docente con un grupo poblacional. Pues aquí en Colombia, creo yo que una de las falencias, no sé si con esa idea se inició, esa era la principal idea, tener un grupo poblacional que lograra, qué sé yo, retener la información. Por ende, me imagino que el grupo poblacional debería haber sido controlado. Aquí en Colombia pasa que ya ocupamos las aulas de una manera en que por más que el docente sea un artista a la hora de transmitir la información, no va a poder acaparar a todo el grupo de estudiantes.
ya que tenemos 40, 43 estudiantes, 40, hasta 45 ponen en un aula de clase para que un solo docente comparta y transmita toda la información. Y creo que ahí pues ya, no creo que esa haya sido la idea principal de los que iniciaron con estas instrucciones. Cuando hablamos también de la constitución del alumno como el lugar del no saber, lo que decía mi compañero inicial tiene toda la razón. Hoy yo socializo con mis profes, mis colegas que imparten la materia inglés, y ellos dicen, hay muchos chicos que llegan ya sabiendo más de lo que deberían para el grado escolar en el que están, ¿sí? Por toda la cantidad de aplicaciones que ellos comparten diariamente, y sobre todo por todos los videojuegos en los que ellos pasan la mayor parte de su vida. Hoy en día los chicos jugando, entonces en su diario vivir de sus videojuegos, ya ellos sin darse cuenta estudian y saben no más que el docente, o a veces hasta así, pero en realidad pues ya no podemos decir que el estudiante llega totalmente ignorante a algunas clases, porque es algo que pues ya dejó de ser así natural. La escuela como única poseedora de transmisora pues va ligada a la respuesta que daba anteriormente, ya que lo que decía mi compañero, pues por medio de tantas plataformas y demás, los chicos hoy en día vienen con información, por así decirlo, complementaria. Era como el aporte que quería dar, 2 o 3 cositas, no más. Gracias por la atención. Profe, no le escuchamos. Sí, ahí está. Gracias, Lina, gracias. Tania, vos abriste el micrófono. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han compartido los compañeros. Solo diría que esta escuela moderna, para mí, desde mi perspectiva, se ha mantenido bastante vigente, sobre todo en la estructura, ¿cierto? Creo que esta concepción moderna de la infancia, que en un primer lugar reconoce, ¿cierto?, los derechos y a este sujeto como un sujeto específico, ¿cierto?, independiente de que es una etapa, ¿cierto?, distinta, con características distintas a las de la adultez, y que no es un sujeto en vías de desarrollo, sino que en sí mismo ya es un sujeto. También tenemos como extremos, ¿no?, de aquello, como nociones como, y esto no solo en la escuela, ¿no?, sino que creo que como sociedad, como extremadamente, que es un sujeto de extremados cuidados, de extremadas atenciones. Principalmente lo veo en el ámbito de la estética, ¿no?, como una atención extrema a los colores, a las formas, como un criterio como infantilista, ¿no?, una devoción infantilista que se mantiene, y que yo siento que más tiene que ver con las concepciones o los vacíos de las otras generaciones, ¿no?, de la generación de padres, madres, ¿cierto?, que crean una cierta poética, viven en base a una poética de la infancia. Y yo lo veo bastante en la literatura, en los libros, en las producciones artísticas, ¿no?, para niños, que siento que algunos reflejan una nostalgia de la infancia tremenda. Y entonces la infancia empieza a transformarse como en este espacio utópico, ¿no?, este espacio poético que no es real. Y yo me pregunto, y bueno, lo constaté cuando ya siendo madre, ¿no?, yo tengo una hija de 12 años, en que yo le proveía como material que yo consideraba que iba a ser valioso, y cuando ella lo tomaba, o si ella podía entrar a una librería, por ejemplo, y elegir, ella elegía algo totalmente distinto a lo que yo consideraba como valioso. Entonces me empecé a dar cuenta que la producción era lejana, y que no había, por lo tanto, en esas producciones, no digo que todas, pero en esas producciones, que generalmente son muy bellas, además, para nosotros como mundo adulto, ¿cierto?, no atendían para nada, no tenían una escucha real del sujeto para el cual estaban siendo producidos. Eso ocurre también, por ejemplo, con el teatro, mucho.
existen muchas suposiciones acerca de lo que le gusta y es bueno, ¿cierto? En lo que debe educarse el gusto, ¿cierto? De un infante, pero sin poder dialogar verdaderamente con aquello que termina siendo estimulante para esta generación. Entonces siento que ahí hay un exceso, una suerte de deformación, ¿no? Que no sé si está, yo no la he indagado como desde el punto de vista más académico, ¿no? Pero siento que hay un tema ahí como que habría que explorar desde mi perspectiva. Es interesantísimo lo que planteas. Hay creo que una mirada muy adultocéntrica respecto de la infancia. Creo que es todo un tema para una tesis doctoral, inclusive lo que estás planteando. En la Universidad de Cuyo hay un docente que trabaja estos temas. Yo lo sigo en las redes, digamos. Yo fui a presentar un libro una vez a la vuelta de un viaje a Chile, allí en Mendoza, y este colega estuvo presente, de ahí lo conozco, y él trabaja estas cuestiones, ¿no? Inclusive dice por un derecho a que las infancias puedan expresar su propia voz, ¿sí? Y digamos, un contraejemplo de esas miradas adultocéntricas acerca de la infancia. Aquí en Argentina, no sé en sus países, pero aquí en Argentina hay un fenómeno que se llama Tini Stoessel, que es una cantante que escribe música con los ritmos más actuales, ¿no? O sea, estos ritmos que están vinculados a los nuevos consumos, sobre todo de la juventud, del perreo y del cachondeo y de no sé qué historias más. Y son letras de alto voltaje, inclusive con una sexualización bastante explícita en lo que se dice allí. Sin embargo, las niñeces consumen de una manera impresionante ese tipo de canciones. Y cuando Tini va a dar un recital que recorre distintos lugares del país, los padres, no sé, los llevan a sus hijos y a sus hijas, y la verdad es que, bueno, genera un fenómeno, ¿no? Pero a mí siempre me llama la atención, o sea, para un niño o una niña de 9, 8 o 10 años, ¿cuál será la significación que le da a una letra en la que, por ejemplo, se expresa a veces explícitamente una vinculación respecto de cómo se lleva adelante el coito, la relación coital, ¿no? No digo que de esto no hay que hablar con las niñeces, lo que digo es está pensado en un lenguaje y en una lógica desde los adultos. Sin embargo, ahí hay un consumo. No lo sé, no sé si es meramente estético, no sé el nivel de comprensión, no lo he investigado, no lo he indagado, pero sí tengo hijos de amigos que son fanáticos de estos fenómenos. No sé si ustedes observan lo mismo. Julio, levantaste la mano. Ok, de ser así, bueno, básicamente concordando con lo que planteaba Tania respecto a esta mirada, ¿cierto? Y que en definitiva usted pone, ¿cierto? El nombre correcto, y es la mirada adultocéntrica. Yo creo, desde mi perspectiva, desde mi posicionamiento también más ideológico, esta concepción moderna de la infancia no ha variado mucho. En realidad, alguna de las formas sí, por un elemento claro de que hemos ido avanzando en ciertas cosas, sobre todo en el ámbito de la industrialización, de las tecnologías. Claro que ha habido un cambio respecto a muchas situaciones. No obstante aquello, la escuela y la educación, ¿cierto? En estos puntos que ahí aparecen, se sigue desenvolviendo en una misma lógica que ya, a mi entender, estaría como agotada, porque responde a un momento histórico, ¿cierto? De postindustrial incluso, de cómo concebir, ¿cierto?, la eficiencia y la eficacia, más que una situación de aprendizajes, de poder entregar y tener una lógica recíproca dentro de estos ambientes. Por ahí también en el chat compartí un video que a mí me hace mucho sentido respecto a una concepción, ¿cierto?, con la cual yo comparto, respecto a empezar a ver la educación hacia
convivencia, que ese es el gran salto que tenemos que dar como sociedad, porque eso va a cambiar esta lógica que tenemos hoy en día de competitividad. Ahora, también por ahí empezar a concebir, ¿cierto?, desde el paradigma que yo sigo harto a un teórico chileno, que se llama Aldo Campo, que plantea la educación inclusiva, ¿cierto?, un paradigma, y él hace su tesis con las epistemologías de la educación inclusiva, planteándola no desde el concepto restringido de inclusión, que siempre lo asociamos a educación especial, a discapacidad, necesidad educativa especial, sino que a un elemento transformador y político de la sociedad completa a través de este nuevo paradigma de la educación inclusiva. Por tanto, un poco que esto, numeración que aparece acá, ¿cierto?, la podemos ir entendiendo desde cómo la observamos hoy en día a cómo debiera ir transformándose a futuro. Y bueno, es un poco la lógica y la idea de por qué estamos en este camino. Eso, profe. Julio, me interesa mucho leer a este autor. Si vos después en el grupo o en privado me querés pasar por WhatsApp alguna referencia Sí. de alguna publicación, será bienvenido. Lo comparto por ahí después en los grupos, porque él tiene un centro de estudios, se llama Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, el CELEI. Uno lo puede googlear, ¿cierto? Y ahí encuentra prácticamente todos los cuadernos de educación inclusiva, la epistemología de la educación inclusiva y todo el trabajo que se viene haciendo a nivel latinoamericano sobre este tema. Así que sí, perfecto. Obviamente. Gracias. Sandra. Bueno, concuerdo también con lo que mencionaban con respecto a esta concepción moderna de la infancia, que viene a plantear más que nada como pone el énfasis en las niñeces como sujetos de protección, y desde ese punto de vista como que los adultos son las voces de las niñeces, y ocurre un poco lo que planteaba antes también la otra compañera y usted, como no verlos como sujetos de derecho, como invisibilizar sus voces, y yo creo que de un tiempo a esta parte hay bastantes como estudios, sobre todo desde el punto de vista de la sociología de la infancia, como de verlos como sujetos distintos como de los adultos, en términos también de cómo se organizan, de cómo piensan, porque de alguna manera como que se tiene esta idea como romántica de la infancia. Yo creo que inspira muy como en Rousseau, a lo mejor estos niños y niñas como que viven en un periodo así como de inocencia, que no son como conscientes del mundo en el que viven, por lo tanto como que no tienen derecho como a opinar, a decidir sobre sus vidas. Yo creo que en Chile este último tiempo, incluso en lo que es el marco curricular vigente, nosotros llamamos educación parvularia a esta educación de las niñeces, como el primer nivel educativo, se agrega en el marco curricular como esta concepción del niño o la niña como sujeto de derecho, de las niñeces. Igual en la legislación, o sea que en la legislación también aparece como que las niñeces tienen derecho a ser escuchados, por ejemplo, ante los jueces, como a decidir, a tomar decisiones respecto a sus vidas, porque son los que mejor saben respecto a sus vidas más que los adultos. Entonces, pero sin embargo, en lo que uno ve como en la práctica habitual de la escuela, se invisibiliza su voz. Un grupo de estudiantes de la universidad donde yo trabajo hizo una investigación a través de un enfoque de mosaico. El enfoque de mosaico es donde las niñeces participan como co-investigadores. No solo se les investiga a ellos, sino que participan de la investigación como sujetos, como investigadores, y esta investigación tenía que ver con las emociones que ellos experimentaban, como las oportunidades que tenían como para expresarla, y la verdad es que como
es como bien como lamentable de alguna manera los resultados, porque las niñeces prestaban como que, por ejemplo, cuando sienten pena o rabia, ellos fotografiaban, por ejemplo, los espacios donde podían volcar esa rabia dentro del aula, y eran esconderse porque no habían adultos contenedores, porque como cuando las niñeces están con pena o rabia, es como el adulto como tiende a decir como que esto no es importante, eso va a pasar, deja de llorar, si total tu mamá ya va a venir, como invisibilizar, como incluso Minimizar, sus sentires, minimizar, minimizarlo, claro. Entonces yo creo que como esta concepción moderna de la infancia tiene que ir cambiando hacia como visibilizar sus voces, ya verlos como sujetos, como personas que no son adultos pequeños, pero tienen sus propias formas como de pensar y expresarse. Eso. Gracias. Gracias, Sandra. Tania, ¿volviste a levantar la mano? Yo quería decir que esto que está diciendo Sandra llega al extremo de que yo he observado en aula que los adultos, ¿cierto? Padres, madres, prefieren que sus hijos tengan un diagnóstico patológico, ¿no? Que les digan que los niños tienen un síndrome o un algo, ¿no? Una inmadurez neurológica. Prefieren eso por sobre aceptar que en el fondo hay un problema sistémico, que no hay escucha, que no hay tiempo, porque aquí la idea tampoco es, yo tampoco quiero como condenar, porque yo creo que todos somos aquí un poco como arte y parte, somos todos también hijos de este sistema, ¿no? En que también probablemente nuestros hijos, hijas sufren algunas ciertas formas de abandono, o nosotros actuamos de modo compensatorio, ¿cierto? No quiero apartarme de esa mirada crítica, ¿no? Sin embargo, yo creo que desde el aula uno observa que efectivamente esta patologización, ¿no? De las conductas y muchas veces de las emociones, ¿no? Vienen como a sanar, ¿no? A curar, a perdonar probablemente, ¿no? Y se quedan los padres muy tranquilos con eso, lo que a mí me parece terrible, aberrante, ¿no? En reemplazo de tener como que buscar a lo mejor espacios de expresión para esas emociones, o cuestionarse a lo mejor que han actuado, no sé, siendo extremadamente dadivosos, ¿no? Dando todos y no poniendo límites, porque yo creo que el tema de los límites es un tema fuertísimo, donde choca la falta de límites que pone la familia versus los límites que a lo mejor son para todos, ¿no? En la escuela, ¿no? Y cómo nos vemos muchas veces interpelados nosotros de tener que ser llamados a flexibilizar esos límites porque al niño o la niña le pasa tal o cual cosa. Entonces, como que en la condición de sujeto extremadamente como extremada, ¿cierto? Extremada, la subjetividad versus esta no voz, esta que el mundo adulto desde sus distintos recursos y dispositivos sabe lo que al sujeto le pasa, habla por él, ¿cierto? Y le suministra todo. Y por otro lado, como los medios, ¿no? Negando como a la infancia, como que ya no existe una franja horaria de televisión abierta para niños. No. Increíble, no existe. Por lo tanto, los niños que no tienen televisión pagada o no optan a internet no tienen un espacio donde poder acceder a ciertos productos de consumo audiovisual, por ejemplo. Entonces, ahí yo veo como contradicciones y dicotomías muy fuertes que sin lugar a dudas llegan a la escuela. Entonces, este orden que propone la escuela moderna quizás sigue siendo mantiene su estructura, sin embargo, se le fugan muchos temas, ¿no? Está tremendamente tensionada y la propuesta es como, bueno, entonces se acabó la escuela, ya no tiene sentido, entonces escuela en casa, donde en el fondo el factor socializador desaparece. Y claro, a lo mejor también con ello desaparecen ciertos problemas, pero los sujetos se quedan en la soledad y en el no aprendizaje de ese rol social. El vínculo. Vínculo, desencuentro, además entre generaciones,
mundo adulto, niños, desde otro rol, ¿no? Que no sea el de los padres. Entonces, bueno, yo creo que esta escuela sigue, hay mucha ruptura, sin embargo la estructura permanece. Yo creo que hay una fuerte tensión ahí que bueno, nos propone una serie de miradas. Les pediría a los compañeros que compartan los autores, los links Sí, más, o los sí. vínculos, porque creo que es un En el tema grupo, en el varios- grupo de WhatsApp, así nos queda. ¿Mm? que Miren, algunos lo no que están en el grupo para que nos agreguen. no están, por No, yo favor, estoy en el podrían grupo, algo pasar pasó y me alguien, han por dado un favor, link, pero no lo he logrado. sí, alguien puede pasar el link para que se unan los compañeros que faltan. Miren, lo que están diciendo me parece de una potencia interesantísima que yo los voy a invitar y las voy a invitar a que escriban sobre esto. Aunque sea una escritura suelta, aunque sea una escritura, hay que empezar a escribir sobre estas cosas. Porque digo, si una cuestión vinculada al corazón mismo del dispositivo pedagógico moderno genera y despierta y activa este tipo de reflexiones, hay que escribirlas, ¿se entiende? Hay que empezar a escribirlas. Escriban sobre esto, empiecen a escribir. Todo lo que han dicho es de un valor inmenso, en algún momento lo vamos a capitalizar. Hagan ese ejercicio de ahora de no olvidar lo que estuvieron pensando y planteando, e inmediatamente que terminamos la clase apunten alguna cosa y empiecen a escribir sobre eso, aunque sea insisto, aunque sea una escritura más argumentativa, más personal, sin tanta restricción por ahora académica, sin normas APA, sin cita de autores, o sea, poniendo un poco en juego lo que ustedes mismos están planteando aquí, ponerlo por escrito, ¿no? Que es un poco el diálogo de una experiencia, así lo veo yo, el diálogo de una experiencia con el campo teórico, o sea, en este caso con algo que se supone todos los que somos docentes y los que trabajamos en escuelas, mínimamente de algún modo lo hemos visto o lo estamos viendo ahora, digamos, como el dispositivo que de alguna manera sienta las bases de lo que es la pedagogía y la escuela moderna. Pero lo que están diciendo tiene un valor, por lo menos a mí me parece que tiene un valor enorme, así que les pido eso, por favor escriban, aunque sea una carilla, una página, una cuartilla, como le dicen en algunos lugares, 2, 3, media, lo que sea, no importa, escriban. Es importante que estas reflexiones queden registradas, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué dicen a ver, ¿alguien más levantó la mano? Creo que no. A ver qué dicen los autores acerca de esto. Nosotros vamos a ver aquí lo que plantean algunos autores propios del campo pedagógico. Bueno, Mariano Narodowski, si bien es un texto ya viejo, digamos, es un texto clásico. Yo voy a citar hoy textos clásicos del campo de la pedagogía. Recuerdan que en Argentina la pedagogía tiene, digamos, una tradición como disciplina, a diferencia de otros países donde se confunde con didáctica, inclusive con prácticas educativas. En Colombia, por ejemplo, los colegas colombianos suelen llamarle pedagogía no solo a la reflexión teórica sobre la educación, sino también a la reflexión sobre la enseñanza y sobre la práctica de la enseñanza, ¿sí? Eso también, no sé en Chile, pero aquí hay como una distinción entre pedagogía y didáctica, por ejemplo. ¿Sí? Son como dos disciplinas, dos campos teóricos. En Chile tuvimos a Sarmiento. Claro, ustedes lo tuvieron a Sarmiento también. 1840 y algo. Así es, así es. Bueno, ¿qué dice Narodowski? Miren esta cita. Dice, una concepción moderna de infancia y la consecuente constitución del alumno como lugar del no saber. Una alianza entre escuela y familia por medio de la cual se produce un desplazamiento del cuerpo infantil de la órbita paterna a la órbita escolar. La instrucción simultánea que determina el lugar del docente como lugar del saber y la simultaneidad sistémica que echa las bases para la creación de los sistemas educativos nacionales. Los elementos intervinientes en el paradigma transdiscursivo de la pedagogía moderna son varios y los mismos se entrelazan en forma estándar, constituyendo un habeas visible, recurrente y no difícilmente identificable. Es un texto que escribe hacia fines de los 90 que se llama Después de clase, desencantos y desafíos de la escuela actual. El siguiente fragmento, que también es en este caso es de Narodowski, escriben en este caso un poco antes con Ricardo Vaquero. Ricardo Vaquero es un referente del campo psicoeducativo en la Argentina, o sea, es una referencia en el campo de la psicología educacional.
Dicen, al parecer la escuela produce posiciones de alumno. Históricamente, su reclutamiento masivo de niños produjo el infante moderno, aquel colocado en una posición de heteronomía, de acción protegida, de responsabilidad delegada, de dosificación del acceso a saberes y haceres, de gradualidades y normalidades. El infante resulta el niño pedagogizado y la pedagogización del niño se procesó en el gran dispositivo / laboratorio escolar. La operación crucial es la de situar a los sujetos en posición de alumno, habida cuenta de su condición de niños, adolescentes o adultos. Todos quedan situados dentro del gran supuesto del discurso pedagógico. La posición del alumno implica la posición del infante. Y volvemos aquí a pensar la utopía fundante de la pedagogía moderna. Decía Comenio en la Didáctica Magna, conviene educar al hombre si ha de ser tal. O sea, conviene educar al hombre si hemos de lograr, si queremos lograr un ser humano, de ese cachorro humano, de esa cría humana. Y también el otro principio es orden en todo, ¿no? Son como los dos grandes principios que se desprenden de Comenio, ¿no? Entonces la utopía comeniana, esto de enseñar todo a todos, eso que se conoce como ideal pansófico, en griego pan es el todo, es la totalidad, y el sofo significa el saber. Entonces el enseñar todo a todos como ideal pansófico implica una utopía que es inclusiva, que es totalizadora, que es universalista y que es emancipatoria. A mí me parece muy interesante. Después vemos que detrás de esta utopía, por allí hay cáscara vacía, ¿verdad? Pero sabemos que la utopía, como dice Eduardo Galeano, está en el horizonte, y citando a Fernando Birri, ¿no? Al cineasta, en esa famosa frase, yo doy un paso, ella se aleja 2, doy otro paso, se aleja 3. ¿Y para qué sirve la utopía? Bueno, sirve para caminar. Ya sabemos que las utopías sirven para eso, son nortes. Pero es interesante que al nacimiento de la escuela, de la pedagogía moderna y de la escuela moderna, tengan como horizonte esta utopía, que es inclusiva, que es totalizadora, que es universalista y que es emancipatoria. Porque genera ese ideal pansófico, un ideal de igualitarismo en el acceso al saber, ¿sí? Y ahí Mariano Narodowski dice, el ideal pansófico es nada más y nada menos que la promesa de la pedagogía, nada menos que una sociedad en la que el conocimiento circule libremente para todos aquellos que concurran a la escuela, quienes deben ser todos, sin distinción de clase social, sexo, etnia, religión o hasta capacidad mental. Este ideal, rector de utopías, permite una educabilidad infinita. Y aquí aparece un concepto también que es central en el campo de la pedagogía, que es el concepto de educabilidad. La educabilidad es la capacidad o la condición que tenemos los seres humanos de ser influenciados, o sea, de recibir influencia educativa externa. O sea, es una plasticidad, es la posibilidad que tenemos de dejarnos influir por el efecto de una educación. ¿Se comprende? Esa idea de educabilidad es la que sirve, eso lo dice el Steinmetz, eso lo digo yo, sirve como combustible a esa gran maquinaria que es la escuela. Sin ese combustible, sin esa idea de que somos seres influenciables, somos seres pasibles de recibir influencia externa por medio de la educación, no hay transmisión posible, no hay escuela. ¿Se comprende? O sea, hay escuela porque hay un concepto de educabilidad, porque hay una idea de que somos seres capaces de recibir esa influencia desde la afuera, o sea, a través de los maestros, ¿no? El otro elemento, Claudio, tenés el micrófono abierto, el otro elemento es la alianza escuela-familia. Aquí voy a citar a una pedagoga que se llama Alejandra Schialava. Dice, la alianza celebrada entre la escuela y la familia, dispositivo montado por la pedagogía para garantizar que la escuela absorbiera efectivamente a la infancia. Dicha alianza tiene una función civilizatoria. Se debe civilizar a la barbarie. La misma produce un desplazamiento del padre al maestro, del niño al alumno y del hogar a la escuela. La explicación de esta alianza se centra en la especificidad del maestro. Este es un adulto especializado, que se distingue por su saber pedagógico
y a partir de este momento la calidad de aquello que se va a enseñar en las instituciones escolares debería ser superior a lo que se enseñaba en los hogares. La escuela, por su parte, recibe el cuerpo infantil e instituye un conjunto de reglas sociales y de conocimientos que conforman la cultura escolar, que pasará a estar por sobre la cultura familiar. ¿Se comprende? De ahí creo que deviene este respeto, que todavía alguien habló hoy de la educación en contexto rural, que todavía en las instituciones de educación en contexto rural se nota todavía esta idea del respeto a la figura del maestro como un lugar de alguien que sabe o que tiene un oficio vinculado a la transmisión, y de la escuela como un lugar que transmite algunos saberes que son valiosos, pero que además los socializa, ¿no? En la educación en contexto rural eso todavía sigue estando presente, por lo menos en Argentina, intuyo que en sus países también. Pero bueno, esto está puesto ya en cuestión hoy en la educación en contexto, en contexto urbano, ¿no? O sea, y en contexto urbano marginal tal vez mucho más, porque allí hay que, como decimos acá, hay que amacarse para significar la importancia que tiene eso que les estoy por transmitir, ¿sí? Para un chico sumido en la pobreza, sumido en condiciones absolutamente en el límite de todo lo imaginable, ir a la escuela a veces es el lugar donde encuentra un plato de comida, donde encuentra una merienda, donde encuentra un ser humano que lo mira, ¿sí? Que lo acoge, que lo recibe, y entonces allí la escuela tiene que significar un poco, o sea, hacer un esfuerzo para significar la transmisión. Bueno, además de eso, te tengo que enseñar esto, te tengo que enseñar lengua, te tengo que enseñar matemática, te tengo que enseñar historia, te tengo que enseñar geografía. Entonces, ¿y para qué me va a servir eso? Si yo vivo acá decimos villa, en sus países deben tener otros nombres, acá vivo en la villa, yo tengo que aprender en todo caso a defenderme de que no me violen, de que no me asesinen, de que no me metan en la delincuencia. ¿Se comprende? No es que quiera, a ver, no es que estoy estigmatizando, pero digo, es una realidad palpable en las escuelas, sobre todo urbano-marginales, es una realidad con la que los docentes nos tenemos que enfrentar, y entonces uno va cándido a intentar transmitir, no sé, el miocid, si enseña literatura, ¿sí? Y a veces esos chicos, esas chicas, están esperando otra cosa de nosotros, ¿no? Julio, adelante. Sí, respecto al tema de la ruralidad, quería apuntar ahí porque precisamente yo estoy viendo ese tema, digamos, como una posibilidad de investigar de mi tesis. Respecto a la urbanización de la ruralidad a través del sistema educativo y del currículum. Y eso produce, en definitiva, la muerte de las escuelas rurales y la muerte de las comunidades, en definitiva. Y acá donde yo vivo se ve más dramáticamente. Todos los días, o sea, todos los años se cierran escuelas rurales. Y bueno, es multifactorial, pero uno de los elementos centrales precisamente es que el currículum no es pertinente y no respeta la territorialidad, no respeta el espacio, ¿cierto?, donde se desarrolla este proceso educativo, ¿cierto?, donde, por ejemplo, los profesores, las profesoras que trabajan en estas escuelas rurales van desde lo urbano a la ruralidad. Y ahí hay un elemento que trastoca, ¿cierto?, los valores de esta comunidad, que en definitiva se siente muchas veces que la única alternativa para acceder a algo es salir rápidamente de ahí. Los niños sufren un desarraigo, ¿cierto? Entonces, en definitiva, respecto a este saber de la escuela, ¿cierto? Hay que reivindicarlo desde las propias comunidades, desde las propias territorialidades, ¿cierto? Las culturas, ¿cierto? No digo eliminar el currículum oficial. Y acá hay una experiencia que es la que estoy investigando a través de un estudio de caso, que precisamente toma el currículum oficial, lo transforma a través de su proyecto educativo y lo da desde una perspectiva de pertinencia cultural. Así que por ahí también hay una posibilidad de reivindicar este tema de cómo poner, ¿cierto?, las niñeces y cómo la escuela debe convertirse
en el espacio, ¿cierto? Y en ese recuerdo que todo ser humano tenga, sin romantizarlo, pero que sea el mejor de su etapa de vida. Y como dice mi hija pequeña, ¿cierto? Todos los días, papá, en mi escuela pasan cosas. Y yo creo que eso Toda para una mí definición, ¿eh? es una definición. Todos los días pasan cosas en la escuela. Ojalá todas las escuelas y todos los niños pudiesen decir que en sus escuelas todos los días pasan cosas. Eso. Genial. Tengo una amiga muy querida que fue mi compañera del doctorado, que es maestra rural. Ella nació en una comunidad rural, estudió en su comunidad, después, bueno, obviamente tuvo que salir de la comunidad para estudiar, pero volvió como maestra rural. Después siguió estudiando hasta ser doctora en educación. Y para mí es la persona que yo, por lo menos en términos académicos y humanos, más respeto en ese campo, ¿no? Que es la educación en contexto rural. Bueno, ahora estamos armando una diplomatura que va a coordinar ella. Después les voy a contar para los interesados que quieran sumarse. Pero si necesitas, Julio, yo después te pongo en contacto con María Rosa, que es mi amiga, para que puedan por lo menos intercambiar, porque y alguien más al que le interese, digamos, temas de ruralidad, porque, bueno, son temas que yo creo que hay que volver a poner en la agenda, ¿sí? Me parece que a veces desde las oficinas de los ministerios se piensa así, muy idílicamente, muy cándidamente, cuando en realidad hay otras problemáticas que solamente las puede observar y las puede percibir el que está en el contexto, no en una oficina, en un escritorio pensando para, ¿sí? Así que eso me parece interesante. Ricardo. Sí, buenos días, compañeros. Hola. Con respecto a la intervención del compañero Julio, sí nos pone a pensar y a mirar que como que actualmente en estas crisis que estamos observando, sobre todo, por ejemplo, ambientales y de recursos, la educación ahí jugaría un papel importante en cómo quizás hacerle entender a estos chicos y a estas chicas que el campo también es una salida y que el campo también es una oportunidad. Y creo que en estos momentos hay de pronto una preocupación en cómo, por ejemplo, de pronto en Colombia, en el contexto colombiano, hay de pronto una preocupación sentida en cómo hacer que las personas vuelvan al campo y aprovechen de una manera adecuada los recursos que da el campo. Pues también hay una escasez, por ejemplo, de alimentos que creo que está vivida no solo acá en Colombia, sino en un contexto mundial, ¿sí? Entonces sería la oportunidad para rescatar el valor que tiene el campo y que precisamente esa educación descontextualizada de pronto está más bien invitando a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes a que vayan a las ciudades a buscar oportunidad, una oportunidad que es muy difícil en el contexto de la ciudad de encontrar, una oportunidad que sí, es muy difícil. En cambio, pues puede haber la posibilidad de que a través de la educación se reevalúe el concepto del campo, ¿sí? Y aquí haya una oportunidad de aprovechar los recursos que ofrece el campo. Y por otro lado, pues me llama la atención de que acá en la cita se habla de una relación familia-escuela, ¿sí? Y, y pareciera ser, de lo que entiendo, como que el estudiante o el hijo se le entregó a la escuela, según lo que acabamos de leer. Y miramos que ahora hay una crisis en la que la escuela pretende volver a que la familia regrese a la escuela, porque ya la familia se desentendió tanto del asunto que ahora en la escuela queremos que la familia vuelva a coger, sí, a tomar su papel de educador como primera institución en la que
en la que se enseñan, se enseña a sociabilizar al estudiante. Entonces, fijémonos en esas dos crisis, la crisis que plantea, que de pronto eso lo hablábamos un poco la clase pasada, la crisis en la que plantea que por tratar de enseñar, de pronto creamos algo que no es conveniente. Entonces, en las escuelas rurales, por tratar de formar al estudiante, entonces lo lanzamos a que abandone el campo y a que se vaya a la ciudad a buscar una oportunidad que quizás va a ser muy difícil. Y en vez de enseñarle que ahí en su contexto están las oportunidades. Y la otra crisis de esta lectura, que es la crisis de que la familia ya se desentendió de su papel educador y le dejó todo en manos a la escuela. Entonces, eso era como lo que quería poner en discusión. Gracias, Ricardo. Sí, muy interesante y es un desafío que tienen las escuelas hoy de volver a reconstruir desde otro lugar esa alianza, ¿no? Pero la alianza, por eso decía yo, es una alianza un poco espúrea. Miren, yo hago una aclaración. En el chat les puse de nuevo mi número. Por favor, me escriben los que no están en el grupo de WhatsApp. Entonces yo los agrego, ¿sí? Pónganme sus datos, sus nombres. Entonces los agendo y los agrego al grupo de WhatsApp. Por favor, es crucial eso para poder avanzar. Bueno, voy a terminar con lo que tenía previsto. Si me aguardan, si quedan todavía unos minutos, sigo con la siguiente filmina. A ver, acá. En este escenario, el lugar del docente como lugar del adulto que sabe, cobra una importancia central. La metodología utilizada por el docente de la escuela moderna es la instrucción simultánea. Un solo docente enseñando, ¿sí? Un solo docente enseñando a un mismo grupo de alumnos un mismo conocimiento. Centralidad del poder, el lugar del docente, todo lo vigila y todo lo puede. Saber y poder condensados en un mismo sitio, exclusivo, inalcanzable para el alumno y para el ego en cuestiones pedagógicas. Eso también hoy cambió, eso está absolutamente en cuestión. Muchos de nuestros estudiantes saben tal vez de otras cosas mucho más que nosotros, están más actualizados. Y aquí aparece esta idea, hasta aquí quería compartirles. Esta filmina voy a ir hasta el final, porque esto lo van a tener después en los textos. Así que dejo de compartir. Muy bien. Bueno, lo que quería, antes de irnos, yo les voy a dejar después en el grupo de WhatsApp, les voy a dejar textos y propuestas de actividades para nuestras próximas clases. Inclusive les voy a poner ya para que hablemos la semana que viene. Tania, escribime vos porque yo no voy a poder ahora copiar tu número. Probablemente, a menos que alguien te pueda... sí, que alguien te pueda agregar, sí. Y si de pronto compartimos el enlace del grupo para que los compañeros con bueno, solo sí, clic. sí, Creo que no. Lina, creo que tú eres la administradora del grupo. De pronto bueno, si copias sí, el ya enlace. lo comparto, lo estoy buscando precisamente. Gracias, Sí. gracias. Bueno, bueno, yo no sé cómo se han sentido ustedes, díganme, después les digo yo cómo me he sentido con ustedes. Vamos a ir evaluando un poco nuestra clase de hoy. Profe, yo voy a insistir en lo que dije la otra vez, agradecer el abordaje. Si bien son contenidos que probablemente muchos de nosotros en algún momento leímos a comer, no sé, pero volver a mirarlo con la perspectiva del tiempo y además con una escuela tensionada y transformada, ¿no? Porque yo siento que efectivamente la pandemia sí ya obligó a dar el salto del cual habían como amenazas, ¿no? Pero que ya fue totalmente. Entonces hoy día estamos en una escuela que, querámoslo o no, tiene que ser transformada, ¿cierto? Y yo creo que mirar las perspectivas teóricas, ¿no? que fundan esta escuela es absolutamente necesario. Entonces le da una vigencia total, no solo por tener los contenidos, sino por tener la oportunidad de mirarlo en un espacio no crítico también.
Así que es, gracias por ese espacio, por favor. porque nos permite actualizar también las propias miradas y no seguir actuando en base a los supuestos que ya se han instalado, que ya sabemos que es bastante difícil, pero esto nos obliga a revisitarnos quizás a nosotros mismos. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere señalar algo que le ha parecido, algo que habría que ajustar? Yo quería mencionar la tarea de la sesión anterior sobre escribir sobre la biografía de la escuela de uno mismo. Y la tarea que propones ahorita, pues una tarea ahí que es como dejar escritas las reflexiones que hacemos. Me parece muy valioso porque, digamos, en el ejercicio de estar tratando de escribir un proyecto de tesis, en ocasiones uno queda completamente bloqueado por tratar de mirar, bueno, yo cómo llamo toda esta teoría, cómo cito, cómo traigo, y empieza uno a perder como su mirada, por tratar de lo que en algún seminario nos decían era hacer la colcha de retazos, de que quede bien bonita, de tomar todas estas referencias, y queda uno muy apretado. Buena metáfora esa, la colcha de retazos. Sí. Entonces, el ejercicio de escritura como reflexiva, muy bueno. En el anterior me sentí muy bien y voy a mirar cómo me va en redactar una cuartilla, como menciona el profe, sobre estas reflexiones de hoy. Muchas gracias. Bien. Freddy, me haces acordar de, bueno, hoy no nos va a dar el tiempo, pero la próxima clase, primero quiero saber si todos pudieron escribir la biografía. ¿Pudieron hacerlo? Sí, señor. Sí, profe, pues yo la inicié. Bien, entonces nos tomamos esta semana para completarla, ¿sí? Gracias, Marcela, gracias. Nos tomamos esta semana, no es que yo les voy a pedir que lean acá la biografía, eso sería, además de interminable, sería una intromisión en la intimidad, y yo ya les aclaré que nadie va a estar obligado a contar aquello que no quiera, pero sí vamos a conectar esa biografía con el tema sobre el cual vamos a empezar a leer en estos días y que vamos a trabajar la clase que viene, que es la cuestión de la escuela, digamos, ¿sí? Básicamente una revisión de la escuela. Bien, a mí me pasa que tengo muchas ganas de estar en la presencialidad con ustedes. Son un grupo, de verdad les digo, no lo suelo decir, porque para mí todos los grupos son especiales, pero ustedes son un grupo especialísimo. Me encanta que participen, que aporten, que opinen, así que les agradezco mucho eso, porque dinamiza, yo aprendo un montón, nada, es como encontrarme, como les dije el primer día, con colegas que están pensando y que están también allí produciendo ideas, así que les agradezco mucho eso, y bueno, nada, nos vemos el próximo sábado. ¿Es así? Muchas gracias, profe. Adiós. Feliz fin de semana. Igualmente. Aquí acabo de compartir el enlace del grupo para los que hacen falta. Ahí está el enlace, por favor. Por favor. Muchas gracias, profe. Tómenlo. Adiós. Profe, el enlace de la colega. El enlace está ahí. De la colega Lina. Trabaja en ruralidad. Acabé de enviar el enlace para los que hacen falta y de igual manera, pues. Sí, el enlace está en el chat. ¿Lo pueden ver? Profe, no ha dicho nada del trabajo de cierre del módulo. No, por eso lo vamos a hablar la semana que viene, pero porque ahora se fueron algunos. Pero la idea es escribir un artículo para publicarlo después, si eso es posible, o escribir una entrada a su tesis. Les adelanto ya la película, después les cuento bien en detalles. ¿Sí? Y no se olvide, por favor, compartir esta presentación y la anterior. La anterior creo que no la compartí. Sí, ya les paso, Gracias. sí. Bueno, súmense todos, por favor, los que puedan, así yo ya les paso el material, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Buen fin de semana. Adiós. Igualmente, profe. Chau.